Hola coquitos, bueno pues ya aquí mi vídeo número 10, va a ser un vídeo de organización. Este vídeo es continuación del vídeo octavo, como ahora voy a explicar más adelante. Y antes de entrar en la materia, sí que deciros como siempre que tengo Instagram, es paula_mateos90. Os lo digo porque si tenéis cualquier duda o queréis contactar conmigo, ahí estoy diariamente y os voy a contestar más rápido. Además también cuelgo mensajes adicionales, dudas adicionales que a lo mejor no dan para hacer un vídeo, pero sí que son importantes. Entonces os dejo mi Instagram por si queréis seguirme y ahora sí que ya vamos a entrar en materia del vídeo 10. Simplemente para resumir y para hacer como a modo de introducción, deciros que el vídeo 8 explicaba las dos primeras fases de estudio. Yo divido la forma de estudio de una oposición en tres fases. La primera fase era cuando cojo un tema por primera vez, que es un tema nuevo. La segunda fase es cuando ese tema ya me lo he estudiado y por organización del programa pues me toca repasarlo y ya llevo pues 2 vueltas, 3 vueltas o 10 vueltas, que eso está en el vídeo 8. Y la tercera fase decidí hacerla aparte porque consideraba que ya se me estaba quedando muy largo el vídeo 2. Esta fase es muy importante, muchos vais a tener ahora exámenes que me lo habéis pedido también, entonces decidí hacerlo de forma más lento, más amplio, para que si tenéis alguna duda me la podéis preguntar y para poder tratar de solventar el máximo número de dudas que yo creo que podéis tener en esta tercera fase. Entonces, una de las cosas más importantes en la fase de examen, que es cuando ya tenemos la convocatoria o prevemos que va a venir la convocatoria porque se ha ido diciendo que a lo mejor va a caer para X mes, es tratar de reducir el número de vueltas. Para los que no lo sepáis, porque hay veces que me habéis preguntado, una vuelta consiste en que si yo, por ejemplo, tengo un oral o un práctico o un examen de test y tengo, pues por ejemplo, la materia que es, en mi primer examen era civil general, civil especial, procesal general, procesal especial, hipotecario y mercantil. Una vuelta es el estudio de todos esos temas que componen el examen. Y lo importante es que podamos dar el máximo número de vueltas de forma correcta a el temario, porque así lo vamos a tener más fresco. ¿Cómo se consigue reducir el número de vueltas? Porque sí que es verdad que hay muchos que me preguntáis que cómo vais reduciendo de una vuelta a otra. Realmente lo empecéis a notar cuando ya lleváis bastantes vueltas. A lo mejor de la primera a la segunda vuelta no notáis tanta diferencia, o a lo mejor notáis que solo habéis bajado 3 días, no pasa nada. Eso es a base de repetir y de practicar. Pero es muy importante para poder llegar a esta tercera fase, que es poder dar las vueltas mucho más rápidas, haber hecho las 2 fases anteriores de forma correcta. Y una de las cosas que os digo es que es muy importante porque aquí sí que no vais a poder repasar. Es decir, si tenéis una convocatoria y tenéis un examen y lleváis un ritmo de estudio, va a ser un ritmo bastante fuerte de estudio. Entonces, el problema es que si no habéis aprendido a no repasar en las 2 fases anteriores, cuando estabais tranquilos, cuando tenéis vuestro día libre, cuando a lo mejor lleváis 10 temas al preparador y no 80, os va a resultar muy difícil poder llevarlo a cabo en esta fase. Os explico rápidamente qué entiendo yo por no repasar, porque algunos teníais dudas o simplemente para recordarlo y para refrescaros la memoria. Si yo, por ejemplo, me manda el preparador 15 temas, mi semana empezaba empezaba en jueves porque yo cantaba el miércoles, entonces yo estudiaba de jueves a miércoles y cantaba. Si, por ejemplo, me mandan 15 temas y me estudio un tema de procesal el primer día, el jueves, hay gente, muchos, que lo que hacéis es que lo estudiáis el jueves y en vez de dejar el tema y seguir estudiando los demás temas, el lunes o el miércoles, incluso el mismo día del preparador, como tenéis angustia e inseguridad de pensar que no os acordáis, os lo volvéis a repasar. ¿Qué pasa? Que eso está muy bien ahora porque no tenéis una carga muy grande de temas, cuando a lo mejor estáis en la primera fase pues que lleváis 5 temas a la semana, o en la segunda fase. Pero el problema es que cuando vais a la fase de examen vais a tener un volumen tan grande de temas que es imposible repasar. Es imposible. No sé cómo decirlo, no me sale ni la palabra, pero si, por ejemplo, lleváis 140 o 180 temas, o 100 temas o 90 temas, el día de antes o el día del examen es que no os lo vais a poder repasar, ni siquiera con un esquema. Porque a mí me ha pasado alguna vez de intentar mirarme las cosas con esquemas y hay veces que no te acuerdas de algo y entonces vas al tema. Y en vez de costarte 2 minutos ese tema, te cuesta 15 y ves que no te da tiempo a repasarte todos y la sensación es tan angustiosa que no se la deseo a nadie. Entonces, por favor, ir practicando lo de no repasar, porque yo lo hacía al principio hasta que mis preparadores se enteraron de que hacía eso y lo pasé fatal cuando me dijeron no puedes repasar. Me eché a llorar y no es en sentido figurado, me eché a llorar de verdad.
y porque pensaba que no podía, que era incapaz, pero es que realmente si lo probáis vais a ver que sois capaces. Así que está totalmente prohibido, porque cuando entréis en la fase de examen, como ya os he dicho, es que es imposible poder repasar todo. ¿Y qué pasa? Que si no habéis aprendido a soportar esa sensación de decir, no pasa nada porque no me lo repase, porque yo puedo, vais a entrar en una situación de que vais a pensar que estáis en un caos, porque cada día os tenéis que meter 8, 9 o 10 temas nuevos. Yo cada día me tenía que meter 10 temas nuevos. Cuando ya llevéis 3 días vais a decir que los 30 temas de los 3 días anteriores no os lo sabéis o no os acordáis, y vais a entrar en una sensación de angustia, de agobio, de desorden y de caos, porque vais a decir, no llevo un orden porque me he estudiado 30 temas que es que no me acuerdo. Así que lo que os va a pasar, y ya os lo adelanto aunque os fastidie, es que o bien no vais a soportar esa sensación de decir, puedo estudiarme un tema, dejarlo y tener la conciencia tranquila de decir, a lo mejor no me lo sé al dedillo, pero lo puedo defender en el examen. Y si no podéis hacer eso, si no podéis tener esa sensación, lo que os va a pasar es que o vais a repasar y vais a pecar en eso, en cuyo caso no vais a poder llevar el ritmo de estudio, es decir, os vais a retrasar en el ritmo de estudio, porque si repasáis temas, eso obviamente, aunque tardes 10 minutos, si tenéis que repasar 30 temas, ya es un montón de tiempo perdido, entonces no vais a llegar al ritmo, o lo que os puede pasar es que os pongáis a estudiar, que tengáis esa sensación de caos, de desorden, de angustia, de que pensáis realmente que no podéis y pensáis realmente que no os acordáis, en cuyo caso a lo mejor llegáis al examen, pero vais a tener esa sensación tan horrible que cuando saquéis las bolas del examen, o cuando os pregunten el tema de desarrollo, o cuando os pregunten esa pregunta de test, si no os la sabéis de repente haciendo así, os vais a poner nerviosos y os vais a angustiar tanto que es que os vais a bloquear. Entonces, por favor, súper importante hacer esto, porque de verdad que la presión en el examen, ya os lo digo, la sensación que vais a tener y la presión es brutal. Entonces todo aquello que podáis hacer antes, ahora que estáis relajados, aunque penséis que no estéis relajados comparados con la fase de examen, es algo que habéis ganado y es una sensación que ya habéis trabajado, entonces no os va a pillar de nuevo. Deciros también que esto que os acabo de explicar está más explicado de forma más lento, porque aquí simplemente hago una pincelada, en el vídeo número 2. Entonces, si queréis verlo, es el vídeo número 2, que se llama Silla vacía, creo, y ahí os lo podéis poner y ahí os lo explico de forma más lento y más amplio. Entonces, continuando con mi esquema, vale, en esta fase, la fase de examen, una de las cosas más importantes es el ánimo. Aunque parezca una tontada, la motivación y el ánimo son claves. Porque cuando estás estudiando un tema tras otro, día tras día, que además ya me lo han preguntado, es una situación de mucha presión y es una situación en la que el ánimo y la motivación de decir yo puedo y yo puedo hacerlo, puedo superar este examen, es clave, súper importante. Por tanto, en esta fase de examen no os podéis permitir un día de bajón, no os podéis permitir un día de llorar porque pensáis que como no habéis trabajado esa sensación de no repasar, es todo un caos y poneros a llorar y perder 3 horas, no podéis hacerlo porque es muy importante cada hora de estudio. Es una fase muy angustiosa, pero si aprendéis lo que os estoy diciendo de ir practicando, os va a bajar la presión y lo vais a hacer mucho mejor. Entonces, tenéis que confiar en vosotros mismos, es muy importante, porque si no has aprendido a no repasar y no has aprendido a saber que tú puedes con un tema que te lo has estudiado hace 10 días, os vais a venir abajo. Entonces, al final, poder ver que aunque no repases, si te ha mandado, por ejemplo, el preparador 30 temas y eres capaz de haberte estudiado el jueves ese tema de procesal que os he dicho, y que el miércoles os lo pregunte y que a lo mejor no sale tan brillante como queréis, es que aquí realmente, luego os lo diré, pero lo importante no es hacerlo brillante, lo importante es aprobar el examen. Así que si no veis que sois capaces de estudiar ese tema el día jueves y que el miércoles os lo pregunte el preparador y defenderlo, poder hacer un mínimo de 10 minutos, llegar incluso a los 12 minutos, haber contestado todos los epígrafes, no a lo mejor de una forma brillante, no acordándose a lo mejor de todos los artículos de forma perfecta, pero haber podido salvar esa situación, no vais a poder, porque si ya sabéis hacer eso, si habéis visto que sois capaces, no os vais a tener que decir a vosotros mismos, no sé si soy capaz, venga que puedes, no, porque es que ya os lo habéis demostrado, sabéis que podéis. Entonces, la presión en ese momento baja. Baja porque, aunque vayas por el 4.º día de esta fase de vueltas, que es tan importante, si ves que llevas a lo mejor ya 40 temas estudiados en 4 días o 30 temas estudiados en 4 días
y ves que te estás agobiando, puedes decir, para un momento, porque yo lo he hecho en las fases anteriores, sé que puedo, que a lo mejor no lo digo de forma perfecta, pero he podido, me he demostrado a mí misma que mi cabeza realmente es la leche. O sea, he podido cantar un tema que a lo mejor hacía 6 días que no me lo estudiaba, y no solo eso, sino que llevaba 40 temas, me han preguntado el primer tema, es un tema que incluso no me gusta y he podido cantarlo. Entonces la presión baja. ¿Por qué baja? Porque realmente ves que puedes y que no estás en una sensación de caos. ¿Que es un poco angustioso? Sí, pero ves que puedes controlar esa sensación de angustia. Porque la motivación y el pensar que tú puedes es fundamental y básico. Porque así cuando lleves ya 8 temas ese día y te queden 2 y ya sean las 8 de la tarde y dices, por mis narices, voy a acabar hoy el planning. Y eso es todo motivación y es todo cabeza. A mí de verdad que ya no era solo la organización que yo llevaba en la fase de examen, que era, como os voy a decir ahora, muy, muy rígida, pero es sobre todo que yo creía en mí misma, que yo decía, es que yo voy a probar, hay 3 plazas y una es mía y punto. Y ya está, es que no necesitaba más plazas. Y cuando suspendí la convocatoria, que había 2 plazas, pues también lo intenté y decía, una es mía. Con que haya una plaza es suficiente, porque es que no necesitáis más. Yo saqué la primera plaza y de verdad nadie me decía, y tampoco pensaba que iba a sacar la primera, yo pensaba que iba a sacar una, pero no la primera, y al final lo hice, porque confié en mí misma. Entonces, la fase motivación o dentro de esta tercera fase, la motivación y el ánimo son claves. Y si puedes saber ya que lo has conseguido, que has podido aguantar en tu memoria 10 días ese tema, te va a resultar mucho más fácil esta fase y vas a bajar muchísimo, de verdad, muchísimo la presión. Entonces, una vez dicho o explicado, para hacer una recopilación, una vez que os he explicado que es muy importante en esta tercera fase el no repasar y que es muy importante también en esta tercera fase la motivación y el ánimo, que va de la mano de creéroslo, porque sabéis que no hace falta que repaséis, os voy a explicar también otra cosilla que considero importante antes de deciros cómo me dividía las semanas. Otra cosa a tener en cuenta, las oposiciones no son lo mismo que la universidad. Esto lo digo porque muchas veces estudiamos pensando que queremos llevar todo brillante o de una forma brillante como lo hacíamos en la universidad, o ir a por matrícula de honor, o ir a por un 8, o sabernos todos los temas perfectos, y esa sensación de decir, me lo sé todo, aunque hayas estudiado 2 años y medio, o yo que llevaba 3 años y medio cuando aprobé, esa sensación no la vais a tener, porque lleváis muchísimos temas. Por ejemplo, os pongo mi caso. Llevaba en el primer oral un montón de temas, mi oposición en total son 282 temas, pero mis temas son muy largos, porque me habéis preguntado también algunos por mis carillas. Mis carillas, un tema mínimo de carillas tenía 12 carillas, esos eran mis temas más cortos. La media eran de 23 a 29 carillas, y luego, por ejemplo, los temas de foral aragonés, que eran temas de civil, que a mí me encantaban, pero que eran súper densos, eran de 50 carillas o más. Y todo eso, aparte de que me remitían a las leyes, me remitían a artículos, entonces eran temas muy largos. Si a esto le añades que cuando aprobé la convocatoria que he aprobado, que fueron letrados consistoriales, como yo estaba para la comunidad autónoma, no me entraban competencias locales, me tuve que añadir 70 temas más. O sea, acabé con 350 temas. Ahí os digo de verdad que es imposible tener la sensación de decir, me lo sé bien, aunque hayáis cumplido a rajatabla el horario, aunque hayáis hecho todo bien, la sensación o en tu cabeza es imposible decir, me lo sé todo absolutamente bien. Y es que lo importante o la perspectiva que tenéis que cambiar es que aquí no estamos en la universidad. Es decir, no es el objetivo decir me lo sé todo brillante y voy a hacer un examen brillante. El objetivo es decir, voy a aprobar el examen. Es decir, apuntando a lo más alto, porque yo estudiaba para sacar un 10, pero es que el 10 que puedes sacar en la universidad es un 5 en las oposiciones. Y esto me lo han explicado a mí porque a mí me pasó. Salí de mi primera convocatoria pensando que había sacado un 9 en el examen y me pusieron un 5.3. Entonces yo dije, ¿qué he hecho mal? Y es que realmente tú piensas que a lo mejor lo haces todo muy bien, pero son muy exigentes. Entonces es simplemente cambiar la perspectiva. El objetivo no es hacerlo brillante. El objetivo es que me puedan preguntar cualquier tema de esos 350 temas y yo poder defenderlo, poder llegar a mi mínimo de 10 minutos, poder incluso, si puedo, hacer mi máximo o llegar a la media, que son 12 minutos, y poder haber contestado todos los epígrafes y que no se haya olvidado ningún epígrafe. Porque si, por ejemplo, tenéis un examen que son 5 bolas, como yo tenía en mi oral, y que me entraba pues la primera bola civil general, civil especial, procesal general, procesal especial, y luego una bola que podía tocar o un hipotecario o un mercantil. Yo saco 5 bolas, yo no tenía, por ejemplo, opción a cambiar ninguna bola. Entonces podemos, con suerte, tener 3 bolas que justo nos hayan tocado unos temas que nos hemos estudiado hace 3 o 4 días, o es un tema que nos gusta,
y nos pueden salir bien o incluso brillantes. Yo he tenido temas que me han salido brillantes. Luego puede ser que haya un tema que me lo sé, pero hace más días que no me lo he estudiado, es un tema que es complicado, que no me gusta. Y luego puede ser que os toque un tema que a mí me ha pasado en todos los exámenes, que es un tema que lo tenéis en el pie. Me tocó un tema de penal, me acuerdo que era el tema 14 de penal, como si fuera ayer, y era el tema que me había estudiado el primer día de mi última vuelta, o sea, hace 14 días, ya me diréis vosotros dónde yo tenía ese tema. Pero ¿qué pasó? Que como yo había aprendido a tener esa sensación de decir, socorro, ¿qué hago? No me levanté de la silla, me relajé, intenté hacer el esquema lo mejor posible y ir rascando e ir desgranando el tema. ¿Para qué? Para defenderlo. No se trata de hacer un examen brillante, sino de poder defender de poder defender el examen, de poder defender los temas. Que si tienes un tema que te ha salido brillante, adelante. Pero que a lo mejor hay alguno que te ha tocado, que es hace 14 días que te lo has estudiado como me pasó a mí, lo tienes que defender. ¿Qué es eso? No levantarme de la silla, defenderlo con un año siguiente es mi examen y decir, voy a contestar a todos los epígrafes, aunque sea relacionando con otras materias, aunque no me salga el artículo perfecto, yo lo digo como puedo, pero ahí me quedo sentada, hago mi mínimo de 10 minutos y ahí estoy, defendiendo como puedo. Esto os lo digo porque mi preparador me explicaba que, ya os he dicho que el vídeo 2 se llama silla vacía, por eso, porque hay una cosa que se llama silla vacía. Y es que hay veces que nosotros estudiamos e intentamos repasarlo todo, que es lo que os he dicho. Entonces parece, o tenéis la sensación de que vais a llegar al examen y vais a tener la suerte de que vais a ver las 5 bolas, o los 2 temas de desarrollo, o todo el test y vais a decir, me lo sé, pero vamos, Pues esa sensación, por mucho que estudiéis, y yo he estudiado muchísimas horas, no la vais a tener. Entonces tenéis que aprender a vivir en ese momento con las 10 personas delante, o las 6 o 7 personas delante del tribunal, a decir, yo me relajo, me hago mi mini esquema. Sé que hay temas que no me acuerdo bien, pero poder aguantar esa presión, poder pensar y hacer el esquema. Si no aprendéis a aguantar esa sensación, os vais a levantar de la silla y os vais a ir y vais a dejar el examen, que es lo que se llama silla vacía. Y eso se aprende con todo lo que os estoy diciendo. Recopilando, que no hay que repasar, que lo tenéis que hacer de verdad, que es súper importante, que la motivación y el ánimo, que va del ánimo de haber aprendido a no repasar, es clave. Y de que tenéis que ser realistas y cambiar la perspectiva. ¿Que podéis hacer 2 temas brillantes? Genial, cojonudo, os diría, hablando mal. Pero que seguro que vais a tener a lo mejor una bola que hace 10 días que no os lo habéis estudiado, o que es incluso que os lo habéis estudiado hace 3 días, pero que tiene muchísimos artículos, que a mí me ha pasado, y que es muy complicada, y ahí lo que tenéis que hacer es defender el examen. Es decir, hacer lo máximo posible para poder aprobar el examen y decir, este tema lo paso. Y si lo tengo aprobado con un 5 y luego tengo otro un 8, pues ya me era en la media, pero por lo menos mínimo tener cada uno de los temas bien hechos. Así que una vez dicho esto, ya os voy a explicar la tercera fase de cómo lo hacía. Yo me estructuraba la fase de examen más o menos cuando ya quedaban unas 10 semanas para el examen. Y lo dividía en tres mini fases, digamos. Hacía una vuelta de 4 semanas, hacía una vuelta de 3 semanas y una vuelta de 2 semanas. En esta fase lo que prima es la cantidad a la calidad. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir reduciendo los pasitos que dábamos para estudiar. Prima más que lleves todos los temas y que hayas hecho todas las vueltas, que a lo mejor haya un artículo que no te salga perfecto. Sé que hay que sacrificar, pero es que es necesario sacrificar porque no llevamos 10 temas, llevamos 100 temas, 90 temas, 140 temas, 180 temas, 200 temas. Así que lo tengo aquí para que no se me olvide nada. La ventaja, por tanto, es que como ahora las vueltas, que esto es verdad, van a ser más cortas, vais a poder reducir las fases, porque las vueltas cada vez vais a ir acortando el tiempo que os cuesta estudiar un tema. Entonces las vueltas, pues a lo mejor en vez de antes que hacéis una vuelta de 5 meses, porque era la primera vez, a lo mejor luego es una vuelta de 4 meses, de 3 meses, de 2 meses, de 1 mes, y entonces vais a ver que los temas los tenéis más frescos. Así que en la vuelta de 4 y de 3 semanas hacía 2 pasos. El primero era lo estudio, no lo miraba ya con epígrafes porque ya tenía la convocatoria de mi examen, la había mirado 10 veces y ya no hacía falta, y tampoco comprobaba las leyes porque entendía que en tan poco tiempo no había habido un cambio, a no ser que sea un cambio muy gordo, no había habido ningún cambio, entonces me fiaba a lo que había que subir número de temas. Y lo cantaba, lo dejaba, punto, siguiente tema. En la vuelta de 2 semanas, esto es la vuelta de 4 y de 3 semanas, en la vuelta de 2 semanas había que reducir aún más el número, o sea, había que reducir aún más, digamos, el tiempo y subir el número de temas. Entonces, lo que hacía era 2 pasos distintos. Me lo estudiaba, obviamente,
igual que el anterior, que lo que os acabo de mencionar, sin mirar leyes, sin mirar epígrafes, y hacía un esquema. Yo os he dicho que yo no era partidaria de esquemas y que solo hacía de esquemas en 2 momentos. En la primera vuelta y aquí, en esta fase. ¿Por qué? Porque no me lo cantaba. Estudiaba y hacía esquema. Llevaba tantos temas que me era imposible darme el privilegio de cantar. ¿Por qué? Porque si llevaba 10 temas al día por 13 minutos, que encima eran más, porque entre que te pones el cronómetro, te preparas, son más de 13 minutos, pues eran 10 temas por 13 minutos a lo bajo, daban 130 minutos, más de 2 horas. En 2 horas me he estudiado un tema y casi he empezado el siguiente. No cantaba. Hacía un estudio y un esquema. ¿Por qué? Porque el esquema lo que hacía era, me hacía un esquema de 3 minutos, pero de 3 minutos con cronómetro. Y si podía hacer menos minutos, mejor. Y es porque en mi examen, y aunque no sea solo un examen oral, sino en todos los exámenes creo que lo deberíais de hacer, yo tengo una fase, tengo una fase como tal, que son 15 minutos para hacerme 5 esquemas. Tengo las 5 bolas y me dan 15 minutos. Entonces, me servía hacerme el esquema para no cantar y, por tanto, reducir bestialmente el tiempo que tardaba en un tema, porque en vez de 13 o 14 o 15 minutos, entre que me preparo para cantar, canto que tardo 13 minutos y luego apago el cronómetro, lo reducía a 3 minutos o incluso menos. Y porque sí me servía para poder repasar la fase de esquema. Y es porque cuando yo hice mi primera convocatoria, esto no lo trabajé y me creó muchísimas inseguridades a la hora de cantar. Porque el esquema no me salió tan fluido como yo pensaba y me trababa un poco a la hora de cantar. Y es que, claro, tú cuando llegas, sacas las 5 bolas, te sientas y ves a 7 personas delante tuyo y tienes que hacer un esquema, estás súper nerviosa. Así que o has aprendido a hacer la fase de esquema súper rápido o te vas a trabar y te va a costar. Así que no os preocupéis porque si hacéis esto, os va a salir. Sustituís el cante por el esquema y practicáis el esquema. Claro, si tenéis 140 temas, habéis practicado 140 veces el esquema. Está súper bien. Y de verdad que os va a salir. Y esto ya, como os digo, os sirve no solo para un oral. Si tenéis, por ejemplo, un examen de desarrollo o un examen de test, bueno, de test a lo mejor no, pero un examen de desarrollar preguntas, sí que el haceros un mini esquema de lo que vais a poner en la pregunta A y en la pregunta B os va a venir muy bien, porque así no os olvidáis de nada. Incluso estáis desarrollando y decís, ahí va, esto, pues lo apuntáis en el esquema y ya está, y luego lo veis. Así que, una vez dicho esto, también deciros que, como ya he recalcado, son muy importantes las fases anteriores porque yo tenía la posibilidad de permitirme o de tener el privilegio de no cantar en esta vuelta de 2 semanas porque yo en las fases anteriores había hecho bien mi trabajo y me había dejado los temas más o menos en 13 minutos 30 y me permitía que, como ya más o menos todos los temas los tenía en esa franja, no tenía que volverme a cantar un tema porque pensaba que me había quedado muy corto o porque me había quedado muy largo y tenía que reducir. Entonces, la verdad es que eso te hace reducir mucho el tiempo. Ya recordaros simplemente que yo me dejaba los temas en 13 minutos y pico porque aunque mi mínimo eran 10 y luego podía tener a lo mejor un tema de 14 minutos y luego hacía 10, pero más o menos nos aconsejaban pues mínimo 10, máximo 12, a lo mejor los civiles dejarlos más largos, pero claro, si yo más o menos lo que hacía es que me los dejaba en 13 minutos y pico, porque obviamente cuando llegas a la fase de, o sea, cuando llegas al examen y vas al examen, de los nervios hay cosas que se te olvidan, entonces no os lo dejéis en 12.0 porque si no os va a bajar mucho. Dejarlos en 13, 20, que es preferible sacrificar contenido, que a mí me ha pasado en algún tema que me acordaba perfecto y he tenido que sacrificar contenido por tiempo, que el tener que estar pensando, el trabarte, el pararte porque no te acuerdas, que eso se valora muy negativamente. Entonces dejároslo en 13 y pico. Ya para terminar, simplemente deciros que el tiempo es fundamental. Os lo digo porque he tenido 2 compañeros que les tiraron por el tiempo y de verdad es una putada, hablando mal, el decir, he sacado mis 5 bolas, me sé el examen entero y por no haber controlado los tiempos me han tirado. Es horrible porque realmente es una sensación de decir, joder, si es que yo me lo sabía, si es que yo sabía hacerlo, pero es que me he liado con el tiempo. En el vídeo 1 sí que tenéis el cronómetro que yo utilizaba, que era un cronómetro de arrastre. Y también he pensado que en Instagram hacer una entrada, porque no da para un vídeo, pero hacer una entrada explicándoos un poco los cronómetros que yo utilizaba, porque yo llevaba 2 cronómetros al examen. De todas formas, en el vídeo 1 sí que también está un poquito explicado. Y para terminar, deciros que en cuanto a los simulacros, que no sé si todo el mundo sabe lo que es un simulacro es ir con el preparador y hacer como un simulacro de examen, es decir, como pensar que estamos ante el tribunal, sacar las bolas como si estuvieras ante el tribunal y hacer el examen con tus 15 minutos de esquemas y con tus hora de cante.
Yo hacía un simulacro una vez antes de cada oral. Tenía 2 orales, los prácticos obviamente ya no hacía ningún simulacro, y los 2 orales que tenía, pues cada vez me hacía un simulacro. No os agobiéis con esto, y tampoco me decía más de un simulacro porque mis preparadores me lo ofrecieron, pero hablando con ellos, realmente me dijeron que en un simulacro pierdes mucho tiempo y mucho desgaste porque es súper cansado, y realmente si con uno que hagas antes del examen es suficiente. De hecho, os voy a decir, por si hay alguien que no le da tiempo y está dudando, deciros que la convocatoria que aprobé, en el oral que saqué un 8,5, como me añadieron 70 temas nuevos, iba tan mal de tiempo que no pude hacer un simulacro. Me dijo mi preparador si quería hacer un simulacro y le dije, es que no puedo. No podía perder ni 3 horas de ir hasta el preparador, hacer el simulacro 1 hora y pico, luego corregirlo y luego volverme, porque es que no me daba tiempo, es que si no, no podía llevar las vueltas. Y me dijo que realmente no consideraba que necesitara un simulacro. Sí que es verdad que si nunca en la vida lo has hecho, sí que es bueno hacerlo una vez, pero cuando ya lo has hecho alguna vez y más o menos sabes lo que es, yo, si realmente vais muy muy justos de tiempo, no os agobiéis con los simulacros de no he hecho 2 o no he hecho 3, con uno es suficiente. Incluso a mí me pasó que iba tan justa que no pude hacer un simulacro y saqué un 8,5 en el oral. O sea que realmente no os agobiéis. De hecho, todos los simulacros que he hecho me han ido mal, para que lo sepáis. En uno que me preguntaron un último tema, que era un financiero, que era horrible y no lo pude cantar. O sea que fijaos cómo acababa yo mis simulacros, pero deciros que el simulacro es importante, pero hasta cierto punto. Si nunca habéis hecho uno, el hacer uno está muy bien. Si no tenéis tiempo y habéis hecho alguno de otra convocatoria de otro año, lo podéis prescindir si realmente consideráis que es que no tenéis tiempo. Y otra cosa, si el simulacro sale mal, no os vengáis abajo, porque a mí todos mis simulacros me han salido mal. Yo ahora ya soy funcionaria y mi preparador me decía que si en un simulacro la cago, cojonudo, hablando mal. ¿Por qué? Porque realmente le permite a él y me permite a mí saber en qué estoy fallando y poder hacerlo bien en el examen. Porque si hago el simulacro perfecto, pero luego la cago en el examen, pues igual nos da. Así que, lo que os he dicho. Y nada, pues espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que estoy en Instagram o me podéis preguntar por aquí, pero trataré un poquito más. Así que nada, hasta la próxima, coquitos, y muchísima suerte para los que tenéis exámenes dentro de poco. ¡Ánimo!